Vamos a escuchar entonces el trabajo de Marilén. Ella es analista, miembro de la Escuela Freudiana de Montevideo. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por estar acá, a todos los que están participando. A lo largo de estos años de participar de la Escuela Freudiana de Montevideo, he constatado en mi propia experiencia y la de compañeros que cada año el tema que votamos para trabajar en el seminario anual de escuela surge de los interrogantes que nos interpelan desde los distintos lugares que ocupamos y por los que circulamos. El seminario anual de escuela constituye entonces una ocasión privilegiada, vez por vez y de uno en uno, para hacer foco, investigar, comenzar o continuar dando cuerpo a formalizar aquello que en la praxis se nos presenta. Este año, que venimos trabajando el Seminario de la Angustia, hemos venido escuchando en cada encuentro, en lecturas, recortes de la letra, pliegues e intercambios varios. La angustia, en su calidad de afecto que no requiere presentación, al decir de Freud, ya que cualquiera puede dar cuenta de ella, se nos presenta, sin embargo, de variadas formas, intensidades, y puede tomarnos de maneras insospechadas. No pide permiso, solo, pero no sola, se presenta. En la actualidad, y ya desde hace bastante tiempo, nuestros consultorios se han visto poblados de sujetos que se caracterizan por repetir actuaciones en la transferencia. Cuestión a la que en la reunión pasada del mes anterior Magali hizo justamente referencia y trabajó. Estas actuaciones a veces están acompañadas de angustia no solo de quien consulta, sino de su entorno afectivo, madre, padre, hermanos, tener amigos, a los que se suman no pocas oportunidades, otros del ámbito de la salud, educación y o el ámbito judicial, médicos, NERS, trabajadores sociales, adscriptos, docentes, y la lista podría seguir. En relación a las actuaciones, me interesa trabajar con ustedes, en particular los mal llamados intentos de autoeliminación y las autolesiones, debido a que en la actualidad me cuestiona la frecuencia con la que aparecen y en edades cada vez más tempranas. Pero sobre todo porque en nuestra práctica nos combinan a hacer algo en los márgenes y en un margen a veces muy reducido. ¿Pero hacer qué? ¿Qué intervenciones son posibles para el analista en estos casos donde la dimensión del tiempo y el espacio parecen estar en menos? ¿Y por qué me dirán mal llamados intentos de autoeliminación? Bueno, entiendo que de entrada el prefijo auto no hace más que engañarnos acerca de aquello de lo que se trata, la relación con héteros, la otredad. Siguiendo las enseñanzas de Freud, desde sus orígenes, el descubrimiento del inconsciente, de sus leyes, destierra la creencia en la autonomía de un sujeto cognoscente, dueño de sí, e introduce la excisión como mecanismo fundante del mismo. Por su parte, Lacan, en este seminario, marca un punto de inflexión acerca de ese héteros al introducir el estatuto del objeto A, que no es el objeto de deseo, sino causa de deseo, tratando de circunscribir la función de la causa en la estructura del sujeto. No deja de sorprenderme su recurrencia a distintas escrituras en aras de transmitir, por la vía de la angustia, lo que entonces llamó su único invento, el objeto A. Me pregunto si esto es posible ponerlo en la cuenta de lo inasible del objeto en tanto falta, lo que no se deja captar, lo que solo se contornea. Introduce entonces una primera escritura del nacimiento del sujeto y su relación con el otro mayúscula en una operación de división que escribe en tres pisos, a partir de letras que ubican lugares. Dicha operación de entrada tendrá por resultado un resto. Nombrado objeto A, condensador de goce no especularizable.
La cuenta, por lo tanto, nunca será exacta. Distinguirá así dos registros: el mundo, donde lo real se precipita, y la escena del otro, donde el sujeto se constituye como portador de la palabra en una estructura de ficción. Por intermedio de esta escritura nos mostrará que tanto el sujeto que adviene, determinado por el significante, como el objeto, residuo de la puesta en condición del otro, están del mismo lado de la barra, del lado del otro, quedando el fantasma de mi deseo en su totalidad de ese lado. A su vez nos dirá que del otro lado de la barra queda lo que me constituye como inconsciente, el A mayúscula barrado, el otro en la medida en que no lo alcanzo. Posteriormente, en la clase, en la novena clase, hará una segunda presentación de este esquema al referirse a la distinción entre pasaje al acto y actinau, a la que volveremos un poco más tarde, para luego plantear una tercera escritura del esquema de la división, poniendo el acento en la operación interrogativa del sujeto, ya que es solo por la vía de eran otro que el sujeto puede advenir en tercer término. Dirá, cito, que el tiempo de la angustia no está ausente en la constitución del deseo, aunque esté lidido, aunque no sea perceptible en lo concreto. La angustia es, pues, término intermedio entre el goce y el deseo, en la medida en que es una vez franqueada, fundado en el tiempo de la angustia como el deseo se constituye. Cierro la cita. Decía distintas escrituras en aras de transmitir la especificidad y función del objeto A, porque además del esquema de la división, abre su seminario con el grafo del deseo, justamente ahí donde desarrolla la pregunta, che, guá, ¿qué me quieres? ¿No? O qué guá. Luego comienza a desarrollar la construcción, ¿sí?, de una matriz en donde va a ubicar los tres de Freud, inhibición, síntoma y angustia, en un intento de separarlos y distribuirlos según grado de movimiento y de dificultad. Pero a la vez, mientras va desplegando este cuadro, también introduce el esquema óptico completo y simplificado para abordar la relación entre el estadio del espejo y el significante. Y apela a la teoría de los conjuntos de Euler y a la escritura topológica del sujeto, haciendo mención de la banda de Moebius, del Crosscut, del toro. Toda escritura parece insuficiente y a la vez necesaria para abordar esta falta de acople inaugural que remite entonces a una pérdida inaugural. En términos de Freud, la de la primera experiencia de satisfacción, el Das Ding del proyecto Psicología. Nos introduce en el mundo del lenguaje, del no todo, y con la tachadura significante que proviene del otro, la pérdida de la inmediatez para el parletre. Inadecuación que se revela y produce efectos en la clínica. Pero de la iancia y el efecto de inadecuación podemos también testimoniar los analistas a la hora de teorizar nuestra praxis de lo imposible. Eva Lerner tenía una expresión que me parece interesante, referido a que entre la teoría y la práctica no hay relación sexual. Por más que intentemos ceñir la cosa, en la transcripción de un registro a otro, en el pasaje que puede ser del pensamiento a tomar la palabra, y aún contando con la cursiva, darnos mejor la ilusión de apresar la idea en esta rapidez del trazo. Haciendo uso del teclado de nuestros ordenadores, igual algo se pierde. En nuestra cabeza siempre parece tener mejor forma y se despliegan múltiples hilos. Y una deriva metonímica se detiene solo cuando aparece el corte. En el pasaje, peaje, con una cuota de angustia, se enlaza pérdida con ganancia. Fue en este pasaje, entonces, con sorpresa, que me encontré haciendo serie con otros trabajos de seminarios anuales de escuela, en diálogo con mis compañeros de escuela y otros. De esa serie
que hace algunos años tuvo su punto de partida en la pregunta sobre los nombres del padre, voy a extraer algunas partes del seminario del año pasado, que versó sobre la transferencia, el discurso y el lazo social, para continuar con ello avanzando y dando lugar a lo que hiciste. De allí extraigo un recorte clínico de un niño que fue traído a consulta con un pedido expreso, ponerlo en regla, frente a los extravíos de su conducta que no dejaban de molestar a los otros. Sin embargo, apenas iniciado el juego transferencial, surge por vía del juego la puesta en escena de lo que él llama el drama de la muerte. El tablero de ajedrez pasa a ser el escenario donde se despliega la épica edípica. En el escrito planteaba que para sostenerlo fue necesario que el analista leyera y reescribiera a cuenta propia un punto que, habiendo remitido a su historia, hizo que su persona emergiera por sobre la función deseo del analista. Me refiero puntualmente a la creencia de que las piezas que estaban ubicadas en los bordes del tablero no podían ser comidas. Trabajé, pues, cómo el retorno del ritornello no acepta límites, sostenido por el discurso del otro, la madre, la escuela, había tomado cuerpo en la resistencia del analista. Pero de su mano también abordé cómo la lectura del tropiezo formó parte de la dirección de la cura, relanzando la condición necesaria, pero no infalible, de estar disponible a semblantear el objeto, que en el vacío reine el objeto, en tanto el analista se abstenga de jugar su propio fantasma. Despejada la actuación del lado del analista, el sujeto continuó creando en el abismal agujero, haciendo trama, inventando historias, utilizando para ello los pequeños objetos útiles que tenía a su alcance. Ahí donde no mucho tiempo atrás, lo mortífero del goce del otro, mayúscula, se encarnaba en él y con angustia solo podía escapar de esa posición corriendo desenfrenadamente. Intervenciones del analista entonces que pueden ayudar a abrir o cerrar el espacio transferencial. Tiempos de trabajo del analizante en los que mermó la angustia por intermedio de la puesta en escena de su drama mortífero, pasando de la presencia de ese exceso de goce, del que la angustia era señal y certeza, combinando al sujeto a hacer algo, salir corriendo, molestar, a un enlace significante que comenzó a dar lugar a otros goces. Pero, ¿qué pasa cuando las actuaciones vienen del lado de los analizantes? En este seminario nos encontramos con que Lacan se pregunta por algunos sujetos que no son de una clase, dice él, sino de una zona donde prevalece el actinao. Dando un paso más, plantea que quiere llevarnos a la relación profunda necesaria del acting con el A, sin dejarnos caer, y agrega que apoyándose en las observaciones clínicas, sostener caer es fundamental. Sujeto. Recordemos que en términos freudianos se trata de pacientes que actúan, lo que él, a lo que él apelaba con el verbo agieren, ¿se acuerdan? En lugar de recordar, reproducir, reelaborar. Al respecto, tenemos sus paradigmáticos trabajos con los historiales de Dora y la joven homosexual, que Lacan retoma en varios momentos de su enseñanza y cuya lectura enriquece en este seminario con la distensión clínica que realiza entre acting y pasaje al acto. Se trata de dos formas de la Gieren que Freud presenta y aborda en estos historiales, pero que no llega a distinguir conceptualmente. Para ello, el fantasma trabajado por Lacan durante todo un seminario en el que despliega su lógica, nos da el marco necesario para avanzar en esta distinción clínica. En este tiempo de la angustia lo introduce al referirse a su constitución del lado del otro, de la barra, donde se lee sujeto
en su relación al objeto resto, una relación polivalente que está marcada por el signo Lobsang, objeto del que también va a decir que al fin de cuentas es la única prueba y garantía de la alteridad del otro. En este punto se entiende por qué Lacan sostiene que la angustia, a diferente de los otros afectos, es el único que no engaña, puesto que los otros no son traducción subjetiva del objeto A, ni su estructura es la misma que la del fantasma, apoyo del deseo, detrás del cual el objeto oficia de causa. Entonces, si pasaje al acto y el acting tienen una estructura en común, en tanto formas del actuar que no dicen, se trata sin embargo de dos modalidades diferentes de relación del sujeto con el objeto. En el pasaje al acto aparece la cara real del objeto y el quiebre de la escena. En tanto en el acting, este se da a mostrar el objeto al otro en el marco de una escena. Diferencias que hacen a la relación entre el sujeto y el objeto en el fantasma, lo que también alude al sujeto en sus vínculos con el otro. El pasaje al acto apunta a producir una diferencia. Tiene una dimensión simbólica, pero opera en lo real, no construye ficciones. El sujeto en su máxima barradura, identificado al objeto como el caso paradigmático de la melancolía, sale de la escena, cae del marco fantasmático. El psicoanalista argentino Pablo Muñoz, en su libro La invención lacaniana del pasaje al acto, señala, cito, que el actuar que es pasaje al acto le roba la angustia a su certeza, pero la dirección que le imprime es descontrolada, imprevisible, incalculable. Cierro. Por su parte, el acting sí va a tener una direccionalidad, en tanto mostración dirigida hacia otro. Los cópicos tienen un lugar preponderante. Lacan dirá que es una acción que se presenta, pero no se representa en tanto es dada en un contexto de palabra que no conlleva asociaciones significantes. Se caracteriza por ser una acción enigmática, muchas veces a reiteración. Es decir, el enigma se presenta cerca de aquello que lo causa, que está en otro sitio. Lo mostrado es el resto. Llegados hasta acá, retomemos entonces nuestros interrogantes del inicio. Decíamos que hay un aumento en nuestras consultas de adolescentes con intentos de suicidio, cortes, crisis de ansiedad y en edades cada vez más tempranas. Esto aparece corroborado porque vieron que hay como, a veces solemos decir las estadísticas caseras, ¿no? Pero bueno, me parece interesante que, por ejemplo, sí hay un análisis que el año pasado realizó acá el Ministerio de Salud, sobre suicidio en adolescentes, en el periodo que fue del 2018 al 2021. Y en el mismo se basó en historias clínicas de estos adolescentes que se suicidaron en esos años, en ese periodo, y en el intercambio que realizaron con grupos focales, con profesionales de salud mental que trabajan con esta población, ¿no? Sean con intentos y algunos de ellos que pasaron directamente a suicidarse. Esto tanto en el ámbito público como en el privado. Destacan como motivo entonces de consulta diversas formas de violencia que le generan al adolescente sufrimiento y podrían hacer más frecuente la presencia del intento. Y ponían como una variable además importante que esta violencia se había visto reforzada, ¿sí?, en los años de la pandemia por el aislamiento. También señalan que en la actualidad son los propios adolescentes los que toman muchas veces la iniciativa de consultar sin contar con el respaldo de sus familias. No solo dice, apelan a los profesionales de la salud, yo agrego, llaman a las puertas de las inscripciones, de las direcciones, de los centros educativos, buscan por otros espacios, centros recreativos, recurren a la línea de prevención de suicidio. Por ejemplo, en el informe de la línea aparece que es la segunda franja, ¿sí?, con más demanda, que va de los 11 a los 20 años.
pero también entre llamada y llamada actúan. Y dando un paso más, la propia llamada puede constituir un acting. Entiendo que son entonces bastante frecuentes intentos de suicidio a repetición que pueden tener el estatuto de un acting, pero que siempre, bueno, se tratará de leer en la singularidad del caso. En esta línea me parece interesante que hace ya muchos años, en 1969, un documento que presentaba en ese entonces la Organización Mundial de la Salud, la OMS, decía de los intentos: el acto suicida es en muchos casos una angustiosa petición de auxilio, más bien que la expresión del deseo de morir. Y agregaba ahí que la definición de los intentos era de difícil resolución. En ese entonces quedaba entonces nombrada la dificultad de homologarlos y de establecer una definición general y abarcativa, abriéndose la posibilidad de interrogar la acción en vez de cerrarla rápidamente. Posibilidad que siempre corre el riesgo de perderse tras las urgencias de las intervenciones. Cuando de adolescentes se trata, la urgencia suele imperar para el sujeto y su entorno. El psicoanálisis nos enseñó que la adolescencia no se reduce a una edad, sino a un tiempo del sujeto, en el que se juega una segunda vuelta en relación al deseo, sus goces, segundo despertar sexual, que involucra entonces no solo al sujeto, sino al otro y al objeto. Un tiempo donde la posibilidad de efectivizar la separación del otro no es sin esa revisión edípica y los avatares ligados a sus modos de presentarse. Un tiempo y su previa en el que más que nunca el cuerpo y su inadecuación se hacen presentes. En este seminario de la angustia, la dimensión del cuerpo es varias veces trabajada por Lacan. En él retoma el estadio del espejo, dando cuenta que el advenimiento del yo en tanto objeto, yo cuerpo superficie, producto de una imagen especular, y prima A, en el lugar del otro, esa que nos da la ilusión anticipada de un cuerpo unificado, es problemática, puesto que se caracteriza por una falta. Algo, el objeto, no se proyecta en el plano de la imagen especular. En su lugar, ubica el menos phi, el falo, un menos en el espejo. Introduce entonces una reserva libidinal operatoria cortada de la imagen del cuerpo. Si, como anunció posteriormente en radiofonía y televisión, el cuerpo es un obsequio del lenguaje, lo es tal como nos enseñó en la angustia, porque tanto el sujeto como el otro comparten un vacío efecto de la pérdida de ese goce inaugural. Lo que lo lleva a decir que toda función de A no hace más que referirse a la ansia central que separa en el plano sexual el deseo del lugar del goce. En este sentido, es posible pensar que cuando se presenta el exceso de goce del otro y peligra la posibilidad de que opere la falta como sostén del sujeto en su intento de separación, de evitar la angustia que lo invade, en la urgencia actuará. Parecerían inscribirse en esta línea muchos de los cortes que los adolescentes se realizan en distintas partes del cuerpo, acerca de los cuales se les suele escuchar destacar el carácter de alivio que sienten inmediatamente después de hacerlo. Corte que no puede ser efectuado en lo simbólico y que no pocas veces carece de palabras. En una oportunidad, una adolescente entre horrorizada y fascinada decía en sesión que se había encontrado en el baño de su liceo con un grupo de compañeras que al verla la invitaron a sumarse a su ronda. La frase con la que la convocaron fue: ¿a que no te animás? Ellas se encontraban marcando sus antebrazos con pequeñas incisiones generadas por un único elemento en común, el filo de un sacapuntas desarmado. Este enlace entre simbólico e imaginario me pareció ilustrativo de lo que se presenta de desorden a nivel del cuerpo gozante. Por medio de una especie de rito de iniciación me surgía salir al ruedo
ligado al significante animarse, muestra y vela el movimiento libidinal del que se trata de salir, de la posición de objeto del otro, poner a jugar la falta, el menos fin, para ubicar algo del goce sexual en la escala invertida de la ley del deseo. Ahora, la capacidad del sujeto para hacer uso de la falta estará en correlación con el lugar que se tuvo en el otro constitutivo. En este sentido, tanto las investigaciones acerca del suicidio y de los intentos, como el decir de analizantes que han realizado varios intentos a repetición, en sus relatos surge mucho la presencia de diversas formas de violencia, figuras del abuso del otro, de sus excesos, que pueden ser leídas siguiendo las enseñanzas de Lacan como goce del otro real que invade y con el cual el sujeto tiene que arreglárselas. Las vías se jugarán en la singularidad de cada caso, frente a la carencia de significantes, de asociaciones. La presencia del analista será clave para acompañar una apuesta a favor de la emergencia del sujeto y la interrogación del goce. Pero no será de cualquier manera, al menos no inicialmente por la vía de la interpretación. Eva Lerner, en el objeto A, en la praxis del psicoanálisis, dirá que no siempre un acting out se debe a una transferencia sin interpretación, a una resistencia del analista, como se trató en el caso, por ejemplo, que trabajaba Oscar Chris, ¿no? De los sesos frescos. Eva plantea que se trata de un modo de decir a través de la mostración y, cito, el único modo de capturar al objeto por parte del analista es con la construcción. Bueno, recordemos que Freud, en su artículo Construcciones en el análisis, habla del carácter de conjetura fragmentaria, de invención de la misma, diferenciando que no se trata de lo vivido realmente. Introduce algo a hacer por parte del analista, el acento está puesto en el hacer, ¿no? Que debe darle forma de palabra a algo de eso del objeto, hacerlo entrar en el discurso, eso que se muestra en el acting y del que el analista deberá hacer dicho. Pero entiendo que para que una construcción surja también será necesario que otras intervenciones del analista puedan escribirse en el margen estrecho que el paciente presenta. Una de las primeras analizantes que escuché hace muchos años, con varios intentos de suicidio en su historia, era una mujer de más de 60 años. Pasaba largos periodos sin poder salir de su casa ni a veces levantarse de la cama. En una oportunidad, tras tras una falta en la consulta, llega y plantea que no había estado en condiciones de arreglarse, de combinar la ropa, de elegirla, para poder salir. Que cualquiera de estas acciones le resultaban pesadas. Al escucharla, sin pensar, la analista interviene y me escucho decir, pero señora, alcanza con no estar desnuda. Lo importante es que venga, póngase lo que tenga a mano. Esta intervención, por el sesgo de lo imaginario, vestir un cuerpo, darle consistencia, fue determinante para ella. En más de una ocasión, frente a la imposibilidad de moverse, la recordaba y a modo de lazo que la rescataba, lazo transferencial, le permitía salir para tomar la palabra. En consultas con adolescentes que han realizado un intento frente al desborde de acciones que generan en algunos otros, por ejemplo, en cuanto a la administración de la medicación, que pasa a estar en manos generalmente de las madres, la reducción de posibles medios letales, la permanencia de algún adulto que intervenga en el durante, ¿no? En los tiempos que el adolescente está, ¿sí? Aparece desde el lado del analista en algunas ocasiones una intervención que me ha llamado a mí a cuestionarme, ¿no? Que tiene que ver, y lo considero como parte de una intervención en lo real, lo pongo también al intercambio con ustedes,
que tiene que ver como por doble partida formularle, y esto obviamente no es una receta, ¿no? Pero bueno, es en algunas situaciones donde se trabaja allí, tanto con la madre como con la hija, porque saben que muchos de ellas son mujeres, ¿no? Se trata de adolescentes. Eh, y lo que aparece es la marcación, ¿m? De que, bueno, vale el acompañamiento, ¿sí? Pero no estarle encima. Y es por partida doble, ¿no? Es tanto en la dirección hacia la adolescente como hacia la madre. Sí, entiendo que la intervención es por partida doble. Porque en el momento que aparece el señalamiento hacia la madre, también aparece en relación, ¿sí?, hacia el sujeto en cuestión, marcando que, bueno, que si ella quiere, y que entendamos que no es un querer voluntario, ¿sí? Pero si ella quiere, lo va a hacer. ¿Sí? Que en ese punto no hay manera de prevenir, ¿sí? Y esto suele aliviar y ordenar, ubicando algo de la responsabilidad del sujeto. Entonces, que los acting puedan distanciarse en el tiempo, que puedan sintomatizar lo que se muestra sin interrogar, que la salida de ellos no sea un pasaje al acto, como por ejemplo sabemos que ocurrió en los dos historiales de Freud, ¿no? Es lo que trabaja justamente Lacan, como, bueno, de un acting puede haber una salida por un pasaje al acto. Será una apuesta sin garantías que el analista llevará adelante, y no sin zozobra, sostenido en la función deseo del analista, esa que puede darle tiempo al sujeto y procurar que no caiga antes de tiempo, que no se precipite. Bueno, está. Gracias. Bueno, Marilén, bueno, le vamos a dar la palabra a Celia Calvo, miembro de la Escuela Freudiana de Montevideo. Bueno, buenas noches. Gracias, Marilén. Bien interesante tu trabajo y también pensaba que me ayudaba el mío. Em, Hace una semana atrás, em, alguien que asiste a la escuela, que se llama Francisco, está en un grupo con Andrés, Magali y yo. em, Parece ser, no lo recuerdo, que dije que el psicoanálisis tenía que ver con el judaísmo o algo así. Y entonces eso forzó una respuesta, pero resulta que viendo, estimulada, causada, mejor dicho, por este espacio, por el SAE, eh, tuve un hallazgo. Lo considero un hallazgo porque este seminario de la angustia de Lacan lo he trabajado un montón, pero un montón, años. Y, y me encontré con un hallazgo que viene en respuesta a algo de lo que nos causa en nuestro trabajo con otros. Es, es un, es un texto del Talmud, lo plantea Wagnin y Rotnemer, y de ahí lo extraje porque Lacan lo cita y me fui a buscar de qué iba este texto. Después de aprobar su tesis doctoral en lógica, un día este doctor en filosofía se presentó ante el rabino para convertirse. Te pondré a prueba, dijo el rabino, para ver si tienes la mente adecuada para el estudio judío. Voy a hacerte algunas preguntas de lógica, ya que esa es tu especialidad. El doctor de filosofía y de lógica estaba listo. El rabino muestra dos dedos y dice, dos hombres bajan por una chimenea. Uno sale limpio, el otro sucio. ¿Quién se lavará? Esta es la prueba de lógica, dice
el doctor en filosofía, a punto de estallar en carcajadas. Vayan pensando porque se las voy a hacer a ustedes estas preguntas. Esta es la prueba de lógica. Por supuesto, responde imperturbable el rabino. Bueno, es el que está sucio el que va a lavarse. Falso, le dice el rabino. El que está limpio es el que se lavará. Es lógica simple. El que está sucio ve al que está limpio y piensa que él también está limpio. Entonces no se lavará. Y entonces es el que está limpio el que se va a lavar. Muy claro, concluye el doctor en filosofía. Pasemos a la siguiente prueba. El rabino vuelve a mostrar sus dos dedos. Dos hombres bajan por una chimenea. Uno sale limpio y el otro sucio. ¿Quién se lavará? El doctor en filosofía lógica le dice, tú me diste la respuesta. Antes, es el que está limpio el que va a lavarse. Falso. Ambos se lavan. Es lógico. El que está limpio ve al que está sucio y piensa que él también está sucio. Entonces va a lavarse. Pero el que salió sucio ve al que salió limpio a lavarse y va a lavarse también. Entonces ambos se lavan. Uy, dijo el doctor en lógica. Yo no pensé así. Dame otra oportunidad, por favor. Ahora entiendo bien el método. El rabino muestra dos dedos. Dos hombres bajan por una chimenea. Uno sale limpio, el otro sucio. ¿Quién se lavará? Ambos acabamos de llegar a esta conclusión, dice el doctor. Falso, ninguno de los dos se lava. Eso tiene sentido. El que está sucio ve al que está limpio y piensa que también está limpio, por eso no se lava, y el que está limpio ve que el sucio no se lava y tampoco se lava el mismo. Entonces ninguno se lava. El doctor en filosofía está muy desanimado. Estoy seguro de que lo entendí. Por favor, en una última prueba. El rabino dice, sí, levanta dos dedos fatídicos. Dos hombres bajan por una chimenea. Uno sale limpio, el otro sale sucio. ¿Quién se lavará? Ninguno de los dos se lava, responde el doctor con voz apenas audible. Falso. ¿Entiendes ahora que la lógica no es una base suficiente para resolver los problemas talmúdicos? La respuesta es que es una pregunta estúpida, ya que ¿cómo es posible que dos personas que pasan por la misma chimenea puedan salir una sucia y otra limpia? Quien no comprende esto inmediatamente no tiene la mente adaptada a las enseñanzas del Talmud. Mi trabajo se titula Dos en la chimenea. Esta doble analogía que tiene que ver con esta cuestión que se plantea acá, revela lo que está en juego en el dispositivo analítico. Por un lado, la toma en cuenta del significante, por otro, la captura del cuerpo. El desollinador, término rara vez utilizado para describir el dispositivo analítico. Está ilustrado por Lacan en la historia judía en la que aparecen estos personajes. La respuesta que da Lacan a esta pequeña historia es cuando dos personas pasan por una chimenea, todos tienen que ir a lavarse. Planteo esto porque, además de estas dos cosas que plantea Lacan, por mi parte agregaría una más. Los doctorados no sirven para nada. Para decirlo en italiano, no sirven para un cazzo. Bien. La angustia, en su forma más clásica, se caracteriza por una opresión que quien la padece la siente en el cuerpo. Hay equivalentes de angustia en los llamados panic attacks, ataques de pánico tan en boga en nuestros tiempos, que implican al cuerpo de distintas maneras.
y que se puede leer de distintas maneras. En el mundo en que vivimos es posible, apelando a las psicodrogas, a ciertos recursos químicos, atenuar al extremo este afecto. Lamentablemente no toma en cuenta y se pierde algo que los grandes pensadores como Heidegger, Sartre, más atrás Kierkegaard, reconocieron como una manifestación que habla del ser, de la existencia. Para los analistas, y esto va desde Freud, que escribe su famoso trabajo Inhibición, Síntoma y Angustia, hay una angustia que es señal, una señal que se aloja en lo que llamamos el yo, pero que se dirige a la dimensión del sujeto. La angustia es una señal en el cuerpo que le dice al sujeto que hay algo a resolver. ¿A resolver dónde? No en el cuerpo, sino en su existencia. Si leemos así este afecto, pasa de ser un trastorno en el indicador de uno. Entonces, efectivamente, siguiendo los pasos de Spinoza, cuando decía que la esencia del hombre es el deseo, siguiendo los pasos de Blake, de William Blake, el que no realiza su deseo engendra la peste, son ejemplos de que nuestro cuerpo no es reductible ni a un monismo mecanicista, como el hombre máquina, el ser humano no es reductible a un conjunto de órganos que funcionan, ni tampoco se trata de un dualismo, como lo planteaba mi querido Platón, que podría formularse con un cuerpo y un alma. No, la propuesta es trinitaria. Se anudan tres registros. El registro simbólico, que atañe al lenguaje, al hecho de que los raros bichos que hablamos somos los únicos capaces de enhebrar chistes. Se anuda a la representación imaginaria, la que nos hace sentir que habitamos un mundo, al mismo tiempo que nos oculta que ese mundo en el que creemos es apenas uno, está recortado por las marcas de nuestras relaciones singulares, y también el registro de lo real que no se iguala a la realidad. La realidad no es más que la que cada uno vive según las marcas que lo constituyen. Lo real es eso por lo cual la ciencia viene a descubrir lo que solo se muestra de manera velada. Podríamos decirlo al revés. Si la verdad de las cosas se mostrara a cielo abierto, la ciencia no sería necesaria. Como plantea Isidoro, dice que ese real es ese disquete que nos habita y que nuestra conciencia no puede registrar a cielo abierto, el inconsciente. Funciona como un software que decide la eficacia de ese hardware que llamamos cuerpo. La paradoja en estos tiempos es que se nos quiere convencer de que el genoma es el que define el destino de nuestro espíritu. Sin embargo, una nueva ciencia, la epigenética, ha venido a descubrir que el genoma por sí mismo no actúa, lo que a mí muchas veces me lo habrán escuchado en distintos ámbitos decir, me molesta y mucho la estadística, que encima se creen que es ciencia. En el punto en donde el genoma por sí mismo no actúa porque actúa en relación con el medio ambiente, en la relación que el sujeto mantiene con su medio, y que en esta el lenguaje es inexorable, está allí imponiéndose. Descubre que hay genomas que se encienden o se apagan según la relación con el medio. Así viene a decirnos que el movimiento es exactamente el inverso. La eficacia del genoma, como la eficacia de todo lo que constituye nuestro cuerpo, depende esencialmente de las relaciones que el humano mantiene consigo y con los otros. A raíz de todo esto, de lo que me sugirió esto que encontré en Lacan, de lo que me causó la pregunta en el seminario, de lo que me causa trabajar juntos este año este texto,
Me pregunté por qué Lacan había dedicado un seminario entero a un afecto y por qué ese afecto era la angustia en particular. ¿Qué lo diferencia? ¿Qué diferencia la angustia de los demás afectos? Efectivamente, podía trabajar y capté a lo largo de varias veces de lecturas y relecturas que algunos elementos giraban en torno a este afecto, pero me faltaba una cierta clave. Y me parece que la iluminación gira en torno de tres elementos, para seguir con la lógica trinitaria, que no siempre son fáciles de manipular. Se trata de la categoría de lo real versus realidad, del concepto de objeto A, que no puede disociarse del sujeto. Algo de esto planteaba Marilén. No podemos ignorar cada uno de estos puntos y voy a intentar decir algo de ellos. La verdadera clave la da Lacan en este seminario de la angustia. Esta es la clave que concierne a todos los afectos y por ende a la angustia. Es un ideal de simplicidad, de lo simple que plantea Lacan y que es el rasgo unario. Esto es lo que Lacan describe como initium subjetivo, el inicio subjetivo. Es a través de esto que se crea e inicia la causalidad psíquica. El rasgo unario es el soporte y la esencia misma del significante como pura diferencia. ¿Por qué la realidad debería ser simple?, se pregunta Lacan en la clase del 23 de enero del 63. ¿Qué puede permitirnos siquiera por un solo momento suponer esto? Bueno, en realidad nada. Nada más que este inicio subjetivo en el que efectivamente no hay apariencia concebible de una materia como tal, excepto a partir de la primera introducción de un significante y del significante más simple, esto que llamamos rasgo unario. La línea unaria está antes del sujeto. Al principio era el verbo, pero podríamos decir que al principio es el rasgo unario. Todo se puede enseñar, todo lo que se puede enseñar debe conservar el estigma de este inicio ultra simple. Es lo único que puede justificar el ideal de simpleza. Este rasgo unario es el significante antes de que se le cargue significado. Es el significante en la medida en que cuenta. Es el uno. Es el primer significante bajo el cual el sujeto se inscribirá. Es en cierto modo una identificación primordial. Es también en el seminario La Identificación, que es el anterior a este de la angustia, donde Lacan va a desarrollar este concepto. Es un punto fundamental para comprender esta causalidad psíquica. Es a partir de este rasgo que se interfieren y se establecen el sujeto y el objeto que están relacionados. No hay objeto sin, perdón, no hay sujeto sin objeto A, así como no hay uno sin cero. Sin cero. Ya se me ocurrió un chiste tonto, pero no lo voy a hacer. No podemos contar el 1 sin el 0, lo cual me llevó, porque me encanta cuando leo deambular por los textos, a la historia del 0, tratando de pagarme una deuda que tengo hace muchos años conmigo, que es escribir algo acerca de esto. Ustedes saben que el 0 se inventó en Babilonia, algunos dicen que fueron los mayas, pero más antiguo es Babilonia, y lo formalizó un astrónomo indio 3000 años antes de Cristo. Bueno, después sigo con el 0. Lacan se va a apoyar justamente en el trabajo del matemático Frege para fundamentar lo que se plantea sobre el sujeto y el objeto que tiene el efecto lógico del lenguaje. Este inicio subjetivo es en cierto modo nuestra brújula para abordar la cuestión de la angustia, pero habremos comprendido que esta clave va mucho más allá de la cuestión de la angustia y de los afectos. Lo que está en juego es toda la cuestión de la estructura psíquica.
en el seminario sobre la angustia, más que en ningún otro, la cuestión del objeto A es central. Marilén ya lo planteaba. Porque cuando Lacan dice que la angustia no carece de objeto, a diferencia de Freud, es porque es un objeto particular. Y en este seminario intentará definir qué es este objeto A. Ustedes saben que los afectos no son un punto de referencia para el psicoanálisis, equivocadamente. Sin embargo, nuestra clínica, en la vida cotidiana, en la realidad diaria, en las quejas de los analizantes, solo escuchamos eso. Y no podemos cuestionar el peso de la realidad de estos afectos. Freud justifica el hecho de no trabajar con los afectos con una observación, y es que los afectos no se reprimen, lo que se reprimen son las representaciones o los significantes. Por lo tanto, los afectos pasan de un significante a otro, excepto uno, y para Lacan es la angustia. Eso es lo que le da este carácter de afecto excepcional, porque es un afecto que no engaña. La angustia es un afecto excepcional, no engaña, estando del lado de la posible certeza, dice Lacan, la certeza de la inminente llegada de una realidad. No engaña porque no está ligado a la cadena significante, no deriva en la cadena significante como otros afectos. Nada del lado de significante nos permite decir algo al respecto, engancharlo. Otra cosa es el objeto A, que es una de las formas de lo real. Esto es lo que Lacan intentará demostrar y formalizar en el seminario este. Una de las mejores definiciones de Lacan es esta, que dice que es lo real el dominio de lo que subsiste fuera de la simbolización. Es, por tanto, lo que queda fuera del lenguaje, lo cual es inarticulable después de la acción de lo simbólico. En otra definición, dice, no hay otra definición posible de la realidad que es lo imposible. Cuando algo se caracteriza como imposible, eso es solo lo real. Como podemos ver claramente, la dificultad está en el manejo de este registro. ¿Cómo podemos decir algo sobre cuyo fundamento, su esencia, descansa en un principio de inaccesibilidad? De ahí entienden el punto del cero. No hay posibilidades ordinales si no está el cero. Pero todavía existen dos modos posibles de acercamiento a la realidad: el de la ciencia y el del psicoanálisis. La de la ciencia pasa por pequeñas ecuaciones, pero excluye al sujeto. La del psicoanálisis precisamente toma en cuenta al sujeto como efecto del lenguaje. La angustia no se puede descifrar, no se puede interpretar, pero si un experimento es validado, debe poder repetirse con el mismo resultado independientemente del experimentador. Asimismo, para el objeto estudiado o tratado, la psicología, la psiquiatría, la filosofía, por ejemplo, inventan métodos que deben aplicarse indiscriminadamente a cualquier tema. Se objetiva al sujeto, que es también una forma de silenciarse. Silenciarlo. La angustia está anclada en ese resto que es el objeto A, ante lo cual no deberíamos detenernos. Objeto A que es un real que no puede ser asimilado por lo simbólico o lo imaginario. Decir que la angustia está ligada al objeto A no significa que sea la causa de la ansiedad. Al revés, la angustia es la señal del objeto A. Como dicen, no hay humo sin fuego, porque este objeto no tiene imagen ni significación. La angustia es el índice de algo que sucede entre el sujeto barrado y el objeto. La causa del deseo es el objeto A, es decir, un objeto faltante. La falta de un objeto es, a su vez, la condición del deseo. Cuando falta la falta es donde aparece un riesgo subjetivo
para el sujeto, riesgo cuya señal es la angustia. Por eso podemos decir que la angustia no tiene que ver con la falta, sino con la falta de la falta, reduplicadamente. Surge cuando algo aparece donde no debería haber nada. Por tanto, el deseo y la angustia tienen que ver con el objeto A. Si hay deseo, hay angustia, y esto tenemos que pensarlo como que realmente queremos lo que queremos. A ver, un minuto. Este esquema, no sé si se ve, es uno de los que hace Lacan en el seminario, cuando plantea arriba la división subjetiva, en donde pone al otro y al sujeto sin tachar, que él lo va a definir hipotéticamente como un estado mítico. Luego plantea una barra de la división donde del lado del otro, que es este, aparece el sujeto barrado a causa de la división y el otro también aparece tachado. Y como resto, porque no es una división que da justa, queda el objeto A. Si ustedes ven, es en el lado del otro, no de mi lado, donde queda la fórmula del fantasma. Falta agregar el losange. Entonces, la marca del lenguaje en el ser hablante produce un sujeto dividido y una pérdida concomitante que designamos con el objeto A. El sujeto es representado por un significante para otro, nos dice Lacan. Y entonces, efectivamente, no es ni un individuo, ni es la persona, tampoco el sujeto de la psicología ni de la filosofía, sino justamente eso que Lacan en algún momento en esta misma clase del 23 de enero va a plantear: yo soy otro, citando a Rimbaud. Al referirse a Rimbaud, Lacan intenta formalizar esta categoría que ya había leído en Freud. Pero esta cuestión de la distinción del sujeto ya estaba presente antes que Freud y que Lacan, porque ya existía con Descartes y su cogito. No voy a decir, tranquilos, nada de lo que dije el año pasado respecto a Descartes, más allá de que Descartes cometió el error de no haber nacido en 1891, el que entiende, entiende. Pero no voy a decir eso, voy a decir que el error del cogito, pienso, luego existo, es que no se dio cuenta, René, de que efectivamente si piensa es porque tiene lenguaje. Entonces, efectivamente, volviendo a Lacan, la existencia del sujeto está estrechamente relacionada con la pérdida, con esa falta en ser, como una producción lógica de la estructura del lenguaje. Se produce simultáneamente el surgimiento del sujeto y del objeto A, como lo plantea en este esquema. Entonces, es la existencia misma del sujeto la que está amenazada cuando aparece la angustia. ¿Vieron la relación estrecha entre lo que es el deseo, el objeto que lo causa y el sujeto? Entonces, la angustia es la última defensa contra la realidad que señala este peligro significante. El sujeto, como efecto del lenguaje, es un sujeto supuesto con la cadena significante, que corre como un hurón bajo la cadena, esquivo. Eso es lo que también se plantea como definición del deseo. Pero si Lacan intentó formalizarlo es porque sigue siendo Freud el primero en traerlo a la luz. Finalmente, para no extenderme más, no quería terminar sin antes citar algo que también tuvo que ver en esta exposición y que tiene que ver con el encuentro con lo unheimlich, que es fundamental en la angustia. Es lo que aparece en el lugar donde debería estar el menos sí.
El punto de hecho, no tuve esa experiencia de Heimlich, pero cuando veo en la computadora, bueno, no sé si a causa de que soy zurda, pero me veo del otro lado. Miraba a Marilén y pensaba que yo era Marilén y Marilén era yo. Bueno, porque sale al revés, no tengo esa capacidad. Entonces, el punto de partida de todo es la castración imaginaria porque no hay imagen de la falta. Entonces, justamente esto es lo que orienta hacia en Freud para dar sentido al enigma de la pérdida de objetos. Bueno, voy a saltearme varias cosas, pero Lacan va a proponer entonces en este seminario la escritura de dos matemas muy ligados entre sí, el de la pulsión con el sujeto barrado, l'obsange, la D de la demanda, y el del fantasma, sujeto barrado, l'obsange a pequeño, que ponen en tensión al sujeto dividido sucesivamente con la demanda y el deseo. Y dice que la angustia es lo que no engaña al afirmar que la angustia no es la duda, sino que es su causa. La duda, con todo el esfuerzo que gasta, solo se hace para combatir la angustia y es precisamente utilizando señuelos. Se trata de evitar lo que la angustia se presenta como una horrible certeza, dice Lacan. Bueno, tratar lo real al que estamos sometidos por el hecho de nuestra presencia en el mundo como seres hablantes. El análisis toma el camino de la angustia, la ciencia toma el camino de lo simbólico. Son dos caminos que se excluyen mutuamente y que conducen a posiciones diferentes. El análisis cuestiona la realidad desde el punto de vista de la angustia, mientras que la ciencia intenta saciar esa angustia con una visión cada vez más tecnológica y racional, deslizándose hacia un cientificismo todo explicativo. A partir de ahí queda poco espacio para tener en cuenta al sujeto en su relación con el mundo y también para ver su relación con el lazo social. Cuestionar al sujeto en su relación con el mundo no significa cuestionar su inscripción en la cadena significante desde el momento en que está marcado por un primer significante procedente del otro. Ya sabemos que la ciencia prefiere taponar y silenciar al sujeto, ¿no? El lugar que cada uno ocupa en la relación con el otro, su semejante o desemejante en el campo del lazo social, tiene que ver con la imagen especular, cuya primera huella detecta Lacan en el momento conocido como el estadio del espejo, ese momento jubiloso del niño. El sujeto se diferencia, subraya Lacan, de un momento históricamente definido que tal vez necesitemos saber si es estrictamente repetible en la experiencia, que es esto del coito cartesiano. Conceptualiza una nueva relación a un sujeto responsable, como planteaba Marilén, de su posición. Para terminar, con esto de la ciencia, estas redes sociales de alta tecnología, virtuales, efectivamente el psicoanálisis opta por otro camino. Pero ¿cómo hablar de ello? ¿Cómo ir más allá de nuestra experiencia y poder darle forma a este cuerpo tomado por la angustia? Mientras que estamos con una ciencia que intenta astillar lo real en su incesante movimiento de innovación tecnológica, de producción de objetos de alta tecnología, de la virtualidad, de la web, efectivamente no se puede ir por allí. Para terminar, para lograrlo, no pasa por el individuo, sino por lo íntimo, por lo heimlich, por lo familiar, decía Freud, poniendo a prueba lo espantoso Heimlich para superar el miedo a vivir. Lo íntimo y lo espantoso están aquí representados, haciéndose eco de las cuestiones fundamentales de la sexualidad, la vida, el amor y la muerte. Bueno, ya está.
Bueno, gracias Celia por tu trabajo y abrimos el espacio para preguntas, comentarios. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a las dos por los trabajos. Quería plantear una pregunta en relación a la joven homosexual, justamente, que la estamos trabajando en un cártel, que leyendo ese caso, a mí una de las impresiones que me dio y que la compartíamos con las compañeras, es que es un caso de mucha actualidad. En realidad no es una adolescente tan distinta de las adolescentes de nuestra actualidad. Em, y entonces hablábamos también de esto, ¿no? Del acting en el que ella se encuentra previo al pasaje al acto. Que además otra cosa que a su vez a mí también me sorprendió es que Lacan ubica la cachetada de Dora como un pasaje al acto. O sea, me sorprendió y al mismo tiempo me pareció una observación como bien interesante para tratar de entender esta distinción, ¿no? Entre el acting out y el pasaje al acto. Entre otras cosas porque el pasaje al acto imaginariamente queda mucho más asociado a algo grave, y bueno, no, eso también puede ser un pasaje al acto, ¿no? O sea, parece que se trata de pensarlo más en relación al objeto, ¿no? Pero respecto de la joven homosexual, la observación que surgía es que después del pasaje al acto, en la consulta con Freud, lo que no encontrábamos era angustia en el trabajo que ella hacía con Freud. Como si, digamos, ese afecto se hubiera perdido, digamos, ¿no? Después de lo que había sucedido. Este, entonces, la pregunta, una pregunta que surgía en el cártel y que me interesa trasladárselas a ustedes es, ¿cómo se trabaja con un pasaje al acto desde el lugar del analista? ¿Qué se puede decir acerca de ese pasaje al acto al sujeto cuando vuelve a la consulta después de eso? ¿Qué piensan, digamos, sobre eso? Disculpen la pregunta. Bueno, Andrés, menuda pregunta. Sí, no, comparto primero lo que decías, ¿no? A ver, en los historiales, en los casos que trabajó Freud, lo de la actualidad, porque además en relación a intentos de suicidio, ¿no? Freud, yo creo que sus historiales prácticamente en todos lidió con ese punto. Hombre de las ratas, sí, o sea, hay unos cuantos en su historia. Con lo cual, cuando yo empecé a trabajar sobre el tema, eso es una de las cosas que primero me llamó la atención. No estuvo exenta su clínica, ¿no? De justamente estas actuaciones y referidas a posibles intentos. Luego también lo que señalaste, que volviendo al seminario de la angustia, del caso Dora, ahí donde no se trata de bueno, la gravedad, ¿no? Como decía, no es un tema de gravedad, o sea, que haya en sí mismo, me parece, una salida, ¿sí? De un actino, un pasaje al acto, no habla a priori de mayor gravedad. Me parece que habla de esto que decíamos, ¿no? Cómo está ubicado ese sujeto en relación al objeto y en este caso de la caída. ¿Por qué toda la actitud hacia los señores K, él la lee como un acting, ¿no? Y el momento de la frase, ¿sí? No, el señor acá no me importa, ¿no? No es nada para mí, no significa nada. Se produce esta caída que Lacan en el seminario, ¿no? La trae por el lado de que dice que es el punto ciego de Freud, ¿no? Y ahí también, pues yo ahí planteaba, bueno, resistencia del analista, cuando mismo tomo el recorte, ¿no? Clínico de la viñeta que trabajé el año pasado, y yo
situaciones, actuaciones donde no necesariamente resistencia al analista, pero muchas veces después hay relación, ¿no? O sea, puede haber la resistencia, quiero decir. Y Lacan, digo, respecto de Dora, lo que plantea, bueno, es que el punto ciego de Freud tenía que ver con la pregunta por la feminidad, ¿no? Es decir, lo que a él le queda por fuera, es decir, que en ese caso me parece que no pudo trabajarse de una forma, ¿no? O sea, hacer entrar algo, a hacer trama de ese pasaje al acto, porque el propio analista ahí no podía escucharlo, ¿no? Le quedaba este, opaco, digamos. Eh, Creo que sí, que efectivamente está ese punto de caída del sujeto, ¿no? Pero no tengo la respuesta, pero sí, tomando esa situación en particular, me parece que si el analista eso le queda sesgado, queda por fuera, directamente no hay posibilidad ninguna de trabajo. En otros casos, ligado, por ejemplo, a la joven homosexual, ahí yo me animaría a decir, de hecho, que toda la situación era complicada transferencialmente, ¿no? Este, en el desarrollo digamos, de todo ese historial, donde se le hizo también complicado a Freud. No sé, déjame pensarlo un poco más, pero Bueno, em, en realidad quiero citar el comienzo, que me perdí con el cuento del Talmud, que me encantó. Es de Baudelaire, de Las Flores del Mal, y la angustia atroz, despótica, sobre mi cráneo inclinado, planta su bandera negra. Entonces, sí, Marilén plantea esta cuestión del pasaje al acto, gracias por la pregunta, será cobrada. Em, esta cuestión de no creo que todos estos movimientos del pasaje al acto o de sí sean adjudicables a una mala lectura del analista, porque muchas veces los sujetos llegan en un punto de un acting o de un pasaje al acto. Entonces es verdad que la posición del analista es más que responsable, como decía Lacan. Pero me quedaban dos cosas. Una, que me la noté, y es que, por un lado, actuar es arrancar a la angustia su certeza. Frase que dice Lacan, y por supuesto que no se trata de cualquier actuar. De hecho, vos planteabas si había angustia, no había angustia en la joven homosexual, en Dora, en distintos casos de los historiales freudianos, ¿no? Y eso me llevó a pensar de otro costado este punto de que Lacan también va a decir respecto de la adolescencia que para pasar a la adultez, entre la niñez y la adultez está la adolescencia y es un pasaje al acto esclarecido, que también lo va a homologar en seminarios más, de más adelante con el pasaje al acto esclarecido de la posición analizante a la posición analista, cuando uno se atreve a apropiarse del nombre analista, ¿no? Me parece que eso está. Eh, Quiero decir, no es lo mismo un pasaje al acto esclarecido que provoca una sonrisa, una alegría, eh, salir de ese estado angustioso, como me gusta decir a mí, estar en la mitad del río, ¿no? 50 brazadas para allá estoy en Buenos Aires, 50 brazadas para el otro lado estoy en Montevideo, estás en la mitad del río. Ahí es cuando el sujeto tiene angustia. Reconocerán en esto a Kierkegaard, que es el que de algún modo Lacan se va a basar para esta cuestión, ¿no?
pero el hecho de estar jugado y sin fichas, como en los cuentos del jugador, de la escritora uruguaya que toma algo de Dostoyevsky, ¿eh? Sí, lo toma de Dostoyevsky, es este punto de jugado y sin ficha ya no estás angustiado. Entonces, pero al mismo tiempo también una cierta, por favor, no es una apología de la angustia, pero no podemos evitar pensar que la angustia es estructurante. Esa es la cuestión. No, solo agregar que hacia el final yo hablaba, ¿no?, del sostenimiento, bueno, del espacio transferencial a partir de la posición del analista. Sería decir, la responsabilidad del analista ahí, ¿no? Y me parece que eso abre al menos a la dimensión de la espera. Yo ahí ubicaba esta cuestión, ¿no?, que no me parece menor. En estos casos que no los podemos, digamos, reducir al menos a la resistencia del analista, sino, bueno, una de las vías, una de las maneras de hacer del sujeto, ¿no?, de hacer con lo real, ¿sí? Y abrir esa dimensión de la espera en lo que es la precipitación, bueno, marca una diferencia, a veces una gran diferencia. Solo eso. Me hizo acordar lo que dijo Marilén, a algo que me contó un amigo muy, muy querido por mí, un colega de Buenos Aires, que yo supervisaba con él y me contó que un paciente lo llamó por teléfono y le dijo, me estoy por matar. Y él, totalmente anonadado por la situación, le dijo, si usted se mata, yo le suspendo la sesión del lunes. Y le cortó. Y el paciente volvió a ir el lunes. Bueno, podría ser una intervención, porque en el texto de Marilén planteaba una intervención, porque esto es, por ahí hubiera sido mejor hasta hablar mi trabajo, ¿no? Que no nos podemos detener ante lo real. Tenemos que hacer una cierta exhaustación también, de lograr arrancar palabras allí donde no hay, en ese límite que hay de lo simbólico, no quedarnos solo en lo simbólico, ni en lo imaginario. No un nudo desanudado en donde lo real es lo más importante. No, no, ese verso no. Es los tres anudados. Y si una interpretación en lo simbólico no funciona, una interpretación en lo imaginario o una intervención en lo real. Entonces, este punto de que no pasa solo por el discurso histérico del analista, bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más asocia? ¿Y qué más quiere? Me parece que por ahí también se podría leer qué hace el analista en un caso de estos. Gracias. Bueno, gracias a las dos por los trabajos. Pensaba en ese lugar que le dio Lacan en determinado momento de su producción, de su obra, donde decía de que en la ubicación que le da a la angustia en el nudo, y dice que la angustia es real, pero es por su inserción en lo imaginario. O sea que la angustia es real, ¿sí?, o viene del campo de lo real y se manifiesta en el campo de lo imaginario. Está claro que en el campo de lo imaginario en ese punto tiene que ver ahí por una presentación en el cuerpo, porque la angustia también tiene su presentación en el cuerpo, así se presenta. Y si la angustia es real, eh, y como ustedes dos muy bien señalaron, y tiene que ver con cuando falta la falta, es obviamente, si falta la falta, ahí patinó la dimensión de lo simbólico, ahí patinó la dimensión de lo simbólico, cuando falta la falta, entonces, bueno, ahí está el advenimiento de lo real, ¿verdad? Pero eso muestra varias cosas. Por un lado, lo real es permanente, está todo el tiempo poniéndose en juego. Parece que nos manejamos en un mundo simbólico, pero en realidad es imposible pensarlo por fuera de los otros dos registros.
Esa es la brillantez de Lacan, ¿no? Aunque algunos digan que eso fue una dimensión más filosófica, no, de filosófico no tiene nada. Entonces, si la angustia es real y es por su inserción en lo imaginario, y por otro lado dice que el síntoma es simbólico, ¿eh? Y se manifiesta en lo real, eh, está claro ¿sí? Está claro que, sí, la dimensión es imaginaria, pero está claro que la aparición de la angustia, digamos, no es lo mismo, eh, digamos, frente a qué se está escuchando, ¿no? A lo que uno está escuchando, ¿no? Es decir, la angustia no es lo mismo en el campo de la neurosis que en otros campos, como por ejemplo la perversión, que es difícil encontrarla, pero también está, y también está muy claramente en el campo de la psicosis. Pero eh, la pregunta que tengo para ustedes es, em, cuando el sujeto presenta la angustia en un análisis, habla de la situación de la angustia, no le lleva a la angustia. Es como, no lleva a la angustia, no la lleva. Podrá sí, no me refiero a la angustia porque se ponga a llorar. Cuando el sujeto va a un análisis, habla acerca de la angustia, habla de la angustia. Entonces, en el momento que tiene que ver con hablar de la angustia, digamos, pone al sujeto analista en una posición muy particular, que es la que recién decían de tratar de enlazar eso que no se pudo enlazar. Y lo hace en la medida en que va a hablar acerca de la angustia. ¿Mm? No, se espera, una persona está angustiada y habla de su angustia con un amigo, pero bueno, no alcanza. Digo, se espera algo más por parte del analista, ¿no? Es decir, que pueda, digamos, eh, sintomatizarla, de alguna manera. Puede buscarle ese lugar, digamos, que se ponga activa la falta. Activar la falta que está faltando, ¿verdad? No es una pregunta, es un comentario que hago a partir de lo que ustedes me sugirieron pensar. Hay algunas cosas más, pero está, listo. Hola, buenas noches. Bueno, me gustaron mucho los dos trabajos. Me parece que, bueno, se complementaron de alguna manera, como decía Celia. Marilén, lo trajiste más por el sesgo clínico y después Celia con, bueno, con ese inicio, con eso que nos causaba risa, que también pensaba que, bueno, la estructura del chiste es la privilegiada en relación al inconsciente, ¿no? Y ahí en lo que se estaba dando de la conversación y también con la pregunta que traía Andrés, me surgía un poco este comentario, ¿no? En relación a la posición del analista. Bueno, en esos casos donde justamente la interpretación, la asociación libre parecería como no funcionar y cómo de alguna manera requiere de otra posición, ¿no? Como en un intento de, bueno, de ficcionar algo, porque pensaba, ¿qué pasa ahí cuando esto de la repetición no se da? Y ahí ante la pregunta de Andrés, un poco me respondía, bueno, justamente no hay angustia porque hay un pasaje al acto, y que estaría como en ese lugar cuando falta la angustia, estos equivalentes a los que Marilén se refería, y que algo respondías cuando le decías a esta señora, bueno, alcanza con que no venga desnuda, ¿no? Entonces, bueno, me quedaba justamente como esas situaciones clínicas que son bastante complejas y que la dirección de la cura implica otra posición allí, ¿no? Diferente a alguien que sí repite y asocia y, bueno, eh, no se me armó la pregunta, pero un comentario por ahí. No, sí, a ver, un poco por eso, siguiendo lo que planteaba Enrique, y ahora traes, Karina, el sujeto habla
¿sí? Está en un contexto de palabra, como decía Lacan, pero no asocia, es decir, no hay formaciones del inconsciente. Me parece que ahí hay algo, justamente de eso que no se produce, por lo menos no de entrada, ¿no? Y que requiere, yo me refería a Eva Lerner, que justamente trabaja este punto, ¿no? Que requiere del lado del analista la inventiva en relación a poder ofertarse para esto que traía, ¿no? Lo del tiempo de la espera, poder ahí relanzar algo, agarrar algo, ¿no? Que muchas veces viene por el lado de una intervención, como decía, por el sesgo de lo imaginario o mismo de lo real, y que luego eso va a posibilitar que algo del sujeto emerja de otra forma. Por ejemplo, cuando yo decía en esto que me había pescado, ¿no? En alguna oportunidad decir en modo, si se quiere, hasta digamos, ¿no? Dice, bueno, a ver, la madre está todo bien, pero no le estés encima, porque por ahí no es. Y al adolescente, en el trabajo también, ¿no? A partir de señalar que, bueno, que si no tomaba de alguna forma cartas en el asunto, si no ponía a desplegar algo de esto, bueno, yo no tengo la respuesta, tampoco la madre. Entonces, que algo tenía que ver con un hacer de ella, ¿no? Y eso empieza a generar algún movimiento, ¿sí? Donde algún hilo asociativo, ¿m? Alguna posibilidad de intervenir por esto, como decíamos, lado significante puede llegar a abrirse, pero no sé, lo voy pensando por ahí, ¿no? Bueno, estaba buscando una cita de Lacan que me parecía que podía aportar algo. Y es una cita de este seminario de la angustia. Lacan dice, de lo que el neurótico retrocede no es de la castración, es de hacer de su castración lo que le falta al otro. Entonces ahí este comentario de que la madre se encime, pero no tanto, que finja diplopía, que mire para otro lado, que no esté, porque no es, como dice Lacan, muy bien explicitado, eh, que la madre no le dé el biberón o la teta o que la madre no esté, sino es la permanencia de la madre lo que angustia. La posición ahí. La posición, exactamente, que no pueda. Y eso me parece que es importante. Y después, otra cosa, Lacan lo dice, no es la añoranza del pecho materno lo que genera angustia, sino su inminencia. Y, y después, Lacan también dice, haciendo en esta estructura de la angustia como lo que no engaña, dice, no nos confundamos, esto lo agrego yo, porque él plantea una distinción entre lo que engaña y lo que no engaña. El sentimiento de angustia es lo que no engaña, pero la angustia puede engañar, porque es un hecho clínico. Lo que engaña es el elemento fundamental del engaño en la demanda del neurótico. ¿Cuántas veces en la clínica nos topamos con mujeres, por ejemplo, eh, que dicen querer tener un hijo y no poder embarazarse, y a poco de rascar un poquito uno descubre que quiere eso? ¿Qué es lo que queremos cuando decimos que queremos algo? Me parece que eso es también. Respecto de esta hipotética sujeto, ¿no? Que decía, bueno, la adolescente ahí señalando que se trataba de poder desplegar algo de lo que ella misma genera, tiene que ver con que su propia acción, paradojalmente, que toca, claro, toca esa ambigüedad, genera la demanda del otro, o sea, genera el estar más encima. Entonces esto, ¿no? Genera eso de lo que se queja. Bueno, y para completar, encontré la cita de Lacan que dice, la verdadera sujeción de lo real es la sujeción simbólica o la sujeción que nos da la angustia, la única aprehensión final de toda realidad y que hay que elegir entre ambas. ¿Con qué nos quedamos?
Justamente qué bueno que justo aparezca esa cita de la sujeción de la angustia a través de lo simbólico. Y creo que es de lo que se trata, porque, a ver, tanto el pasaje del acto, ¿verdad? Que vos traías, como el acting out, son soluciones a no soportar más la dimensión de lo real. Lo real se vuelve realmente insoportable, no lo puede soportar, y aparece la solución defensiva, llamémosla así, como una salida posible de la presencia permanente de lo real. Entonces ahí aparece el actinado, aparece el pasaje al acto, de alguna manera, y bueno, y ocurre lo que ocurre. Por eso la importancia. Yo ahí puedo hablar de la violencia y el exceso de Claro, pero hay la importancia de esto de esta cita que te había seguido recién, de la posibilidad de la palabra que enlace nuevamente ese real que se desenlazó. Porque además, por ejemplo, a ver, eh, hay momentos de mucha angustia en un sujeto cuando se despersonaliza, por ejemplo, ¿no? La angustia de la despersonalización, por ejemplo, están llamados ataque de pánico o ataque de ansiedad, y ahí una gran angustia, pero es diferente, es diferente, es diferente, es una angustia totalmente distinta, diferente. ¿Perdón? No, no, eso es otra cosa, es otra cosa. Pero lo que sí pasa, me parece, es que eh, más allá de la certeza que pueda tener un sujeto, en este caso sí voy a la psicosis, más allá bien de la certeza de que adquiere la certeza que la solución es matarse y lo concreta, ¿verdad? Más allá de la situación de la certeza, es obvio que es un punto inaguantable, ¿verdad? Donde no hubo posibilidad de que se enlazara la palabra, ¿verdad? Y todo esto me parece que mm, lo pone, Lacan es muy claro y acá hay que introducirlo y pensarlo también con las propuestas del Estadio del Espejo de él también, ¿no? Porque en la desestructuración implica eso, justamente esa falla, ¿verdad? Y no cualquiera falla ahí. El sujeto tiene su que ver. Entonces, la angustia es un elemento permanente, ¿verdad? Permanente. No voy a caer en la angustia del nacimiento, toda la cuestión de otro rank y todo eso. Pero sí me parece que es importante el lugar que tiene la angustia en el transcurso de un análisis, de la neurosis estoy hablando, es tremendo. Es tremendamente importante, tanto como los síntomas. ¿Eh? Me parece que eso es una cuestión capital y que me parece que se debería estar muy atento. No en vano Lacan le dedicó un año entero a la angustia, no en vano. Así como un año entero a la psicosis, ¿no? Pero no en vano le dedicó un año entero a la angustia. Creo que es un elemento fundamental del trabajo en la clínica cuando llevamos adelante un análisis, ¿no? De todos modos, yo quiero decir que em, la despersonalización uno la entiende básicamente en la psicosis, pero la despersonalización puede ocurrir en cualquier estructura y esto me hacía pensar que en algunos pasajes del seminario 10, Lacan va a hablar también de la angustia en el duelo, en la pérdida eh, y lo que sucede y en el dolor físico, ante la pérdida, la inminencia de la pérdida consumada y el dolor. Y entonces me parece que no necesariamente tenemos que confundir un síntoma con la estructura, porque la despersonalización la puede tener cualquiera y forma parte, me parece, de los señuelos, como bien lo plantea también Lacan, antes de plantear esto, que se encuentran para evadir la angustia, para escaparse de ella, ¿no? Sí, sí, obviamente. Bueno, me hacía pensar en esto que traías último, Enrique. La relación justamente a eso que está detrás
o topológicamente podemos ubicar en relación a la causa, pero no, lo digo en relación a lo que está detrás de uno y supone que está siempre fijo. ¿Por qué? Que supone que siempre está fijo, ¿no? Claro, si no, no podrías caminar, ¿no? Bueno, eso justamente, lo que en el Estadio del Espejo llama Lacan la relación con el Umbel, con el ambiente, con el mundo externo, distintas, ¿no? Eso es justamente, me parece, lo que se pone en cuestión con los ataques de angustia, sea del orden que sea, ¿no? O eso que decías, o recortabas vos, Marilén, no se trata más que de un tipo de pacientes, sino una zona. Y esto que vos traías, Celia, me parece que es la zona del punto cero, ¿no? Ese lugar enigmático que es. Exactamente, ¿no? No hay uno sin cero. Salió perfecta, ¿no? Salió perfecta. Ese me parece que es el punto. Porque, claro, uno anda caminando, si está más o menos bien la cosa, anda caminando tranquilo, ¿no? Hasta que se mete en un lugar que no es tan tranquilo, ¿no? Y ahí ya se empieza a alterar todo. Y ahí lo conocido se vuelve desconocido. Ahí empieza a trabajar lo unheimlich. Y trabaja en eso, pensaba, por ejemplo, en relación al caso Hans. Si bien él veía los caballos frente a su casa casi todos los días, no todos los días, no era a esos caballos a los que les tenía miedo. No eran esos caballos los de la fobia, sino eso que estaba ahí, por ejemplo, una vez entrando a su cuarto y que iba a hacer pedazos todo, ¿no? ¿Se acuerdan? Una imagen bien cinematográfica que tiene el caso Hans ahí, ¿no? No es que el caballo le va a hacer algo, el caballo está ahí y puede hacer algo. Y lo va a hacer, pero no lo ve. Al contrario de la posición del fetiche, altera justamente lo que no se ve con la creencia de lo que sí completa eso que no se ve. En lo otro, el problema está justamente que es imaginario pero no se ve, es real, digo, más próximo a la fobia o a ese punto cero. En fin, me dejaron angustiado. Sí, me gustó una cosita de lo que dijo Octavio. eh, Pensaba en Juanito, en Hans, y pensaba cuando él cambia, la jirafa es una jirafa y representa a lo materno, lo paterno, digamos, como va cambiando allí las identificaciones, y que el caballo es el señuelo de la angustia, de lo que, eh, de lo que no engaña respecto de su relación al gran otro, porque eso es importante, que se produce esa angustia, la angustia esa, frente a la cercanía, la inminencia de lo materno en juego, ¿no? Ahí es necesario que aparezca la intervención tercera, ¿no? Y después, respecto del número cero, en realidad mi gusto empezó a partir de, ya lo saben todos, mi gran amor por Woody Allen, no correspondido, que él escribe un cuento, lo encontré de casualidad, escribe un cuento en donde se perdió el cero. Se perdió el cero y él sale, bueno, el personaje en el cuento sale como un detective a interrogar quién se lo agarró. Es maravilloso el cuento. Lo leí hace muchos años, me quedó eso, y a partir de ahí vi, porque justamente el dibujo del cero encierra el agujero, es un toro. Y bueno, y Humberto Eco tiene un libro que se llama El número cero, pero no tiene nada que ver con esto, es otra cosa. Pero igualmente es el número cero, el nombre de un periódico. Bueno, muy bueno, damos cierre.